la grabación y entonces comienzo con una pequeña introducción. Sí, cuando quieras, podemos empezar. Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este espacio que queremos dedicar a reflexionar juntos sobre un problema que nos preocupa, que es el acceso a una vivienda digna de las personas, especialmente las más vulnerables. En principio, vamos a tratar de administrar el tiempo de la siguiente manera. Queremos profundizar en tres ámbitos. El ámbito más local, de Navarra en concreto. En segundo lugar, el ámbito más amplio de España. Y en tercer lugar, asomarnos un poquito a la realidad de otros países, la realidad europea. Previamente a este encuentro, hemos tenido algunos otros en los que identificábamos, con Izaskun, está por allí, con Izaskun identificábamos en el último encuentro pues problemas muy concretos, ¿no? Hablábamos de desahucios, hablábamos del problema de pisos vacíos, hablábamos de la falta de oferta de pisos de alquiler, en fin, muchos temas. Entonces, lo que hemos visto es que muchos de estos problemas están muy ligados a las políticas que se desarrollan en nuestras regiones, en nuestro país o en otros países. Por eso hemos querido que el centro del coloquio que hoy vamos a tener girara un poquito en torno a ver, identificar cómo esas políticas a distintos niveles, esas políticas están afectando o se están produciendo el resultado que tenemos, en definitiva, ¿no? De dificultades de acceso para muchas personas, especialmente las más vulnerables. Como decía entonces, vamos a articular el tiempo empezaremos con Izaskun, que Izaskun nos hablará un poquito desde la perspectiva más local de Navarra, más regional, o sea, cómo las políticas en Navarra están dificultando o posibilitando el que tengamos el resultado que tenemos, ¿no? De acceso a vivienda. En segundo lugar, será aproximadamente unos 15 minutos de intervención de Izaskun. Posteriormente, Sonia nos hablará ya a un nivel un poquito más amplio, a nivel del Estado español, y nos presentará un poquito pues, lo mismo, ¿no? Desde la misma perspectiva, lo que ya ha considerado más conveniente poner sobre la mesa en este sentido de cómo las políticas a nivel estatal están influenciando el resultado que vivimos y presenciamos hoy de acceso a vivienda. Y en tercer lugar, yo mismo me encargaré de hacer un pequeño flash. Habíamos querido buscar un ponente especializado, no ha sido posible, entonces yo mismo me encargaré de trasladaros unas búsquedas que hemos realizado conjuntamente en nuestro grupo para acercarnos a otros países europeos. Será unos 10 minutos. Y al final, pues pasaremos ya, lógicamente, a un coloquio abierto. Sí que es interesante que las preguntas que se os ocurran, en lugar de guardarlas sin más en la memoria, podéis utilizar el chat para plantearlas ya cuando se os ocurran y así no se te olvidan, digamos, ¿no? Y de esa manera luego las recuperaremos al final de la reunión para el coloquio, si os parece. Entonces, aproximadamente el tiempo de duración que hemos estimado es de 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 minutos, con lo cual a las 8:45, como muy tarde, habríamos terminado la reunión, dentro de 1 hora y cuarto como máximo. A ver si me dejo alguna cosa, pues yo creo que no, que yo he dicho todo lo que quería decir. Simplemente entonces ya presentaros a Izaskun Garrido, responsable de vivienda en la Cáritas de Pamplona y Tudela, ya conocida por la mayor parte de vosotros, porque es un referente en Navarra a este nivel, en este área de vivienda, y que en principio va a empezar durante este primer espacio pues, a situarnos en el contexto de nuestra comunidad autónoma. Cuando quieras, Izaskun, tienes la palabra. Tienes que activar el micrófono. Vale, ¿ahora? Sí, ¿Sí? me fijo, perdona, Izaskun, me fijo que aparece tu rótulo como Imanol, para que nadie se confunda. No eres Imanol, está clarísimo. No soy Imanol. Es que estoy en el ordenador de mi marido, he intentado conectar con Cáritas, pero desde ahí no podía entrar. Entonces al final me he salido de la sesión con Cáritas y estoy entrando aparte. Nada, ningún problema, venga. Bueno. Bienvenida, encantados de tenerte con nosotros y adelante, cuando quieras tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias otra vez por la invitación, Alberto y compañía.
no sé si me voy a saber manejar muy bien con lo de las diapositivas, porque nunca había preparado diapositivas. Lo que pasa es que al ser un poco de normativa, me parecía que iba a ser un poco más fácil si era con diapositivas. Voy a intentar ahora buscarlas, si no, tengo aquí a mi marido que me ayudará y ya se irá. Entonces, bueno, básicamente voy a intentar que sean, nada, 10 minutos, menos de 15, porque lo que he hecho es preparar un poco el marco normativo de Navarra. En la charla que estuvimos en noviembre hicimos una foto un poco de las situaciones que atendíamos en Cáritas desde vivienda y un poco la foto de cómo estaba la situación de la vivienda navarra a nivel de recursos con la ley, ¿vale? Entonces voy a hacer un repaso muy rápido de la normativa que nos enmarca ahora, junto con la normativa que nos regula ahora por el tema del COVID, y luego el plan de vivienda de Navarra, nada, 2 pinceladas un poco para que se conozca, ¿vale? Voy a intentar compartir la diapositiva, un segundico. A ver. No. Si yo no sé hacerlo, Yo puedo hacerlo por ti si quieres, ¿eh? No hay Vale, pues problema. házmelo tú, Alberto, porque yo no voy a saber. Vale, un segundo entonces. Vale, Puedes ir empezando, si te parece, mientras vale, busco. vale. Bueno, voy a empezar de las leyes más actuales hacia las más antiguas. Entonces, empezamos sería la Ley Foral 28 del 2018, que es la ley que reconoce de forma explícita el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada, ¿vale? Pero que en su lugar lo que hace es estipular una ayuda subsidiaria, porque como no pueden dar viviendas a todas las personas, lo que hacen es estipular una ayuda subsidiaria, que es una prestación económica que es el origen de las ayudas David y Emancipa, que no sé, yo creo que las comenté el otro día, que son prestaciones económicas para el alquiler de vivienda. Un segundo, ¿eh? Luego, pues ciérrame Estoy esto. ya, ya está, ya Ciérrame está. esto. Sí, sí, que las ha puesto él. Un segundo, que es que se me ha puesto algo en la pantalla. Bien, seguramente estarás viendo la pantalla compartida, que es tu presentación. Sí, sí, vale, eso es. Vale, luego la segunda la segunda ley sería la Ley 22 del 2016, que lo que hace es añadir un nuevo título a la ley del 2010, que es como un poco la más importante, y lo que hace es asegurar la participación ciudadana en el diseño de las políticas en materia de vivienda, siendo la principal herramienta para participar el Plan de Vivienda de Navarra. ¿Vale? El contenido mínimo y el procedimiento de la elaboración del plan se regula en esa ley. Asimismo, en esta ley, en la del 2016, lo que se establece es el Consejo de Vivienda de Navarra como órgano consultivo en esta materia y se regula el funcionamiento del servicio de mediación del Gobierno de Navarra. La siguiente sería la Ley Foral 27 del 2014, que lo que hace es modificar también la Ley 10 del 2010, del 10 de mayo del derecho a la vivienda, y lo que crea es el Registro General de Viviendas de Navarra, que os sonará porque ahora se está haciendo un censo de las viviendas vacías, ¿no? Bueno, pues se ha creado, que antes no había, un Registro General de Viviendas en Navarra, que es algo bastante interesante. La siguiente sería la Ley Foral 24 del 2013, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, pues en un intento de que, pues lo que dice, ¿no? De que los poderes públicos adoptaran las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda y de esta forma hacer efectivo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que ya sabemos que, bueno, simplemente es una directriz o un mandato, pero que no, como no era un derecho fundamental, pues ahí estaba un poco el problema. Entonces, actualmente está recurrido, hay un recurso de inconstitucionalidad y se ha suspendido la vigencia de varios de los artículos de esta ley, que era bastante interesante. La siguiente ya sería la Ley Foral 10 del 10 del 2010, que ahí me falta un 10, que es la Ley del Derecho a la Vivienda en Navarra. Esta es la más interesante. Esta ley tiene por objeto, pues, contribuir a garantizar en Navarra el derecho a la vivienda
regulando la oferta de vivienda protegida de forma que se adecue de la mayor manera posible a las necesidades reales, que aquí ahora mismo pues tienen un gran trabajo porque, como dijimos en la anterior charla, pues ahora en el censo de vivienda protegida hay más de 10.500 solicitudes, con lo cual, bueno, a ver cómo lo pueden adecuar a las necesidades reales. Otro de los objetos de la ley era fomentar la accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. Otro sería establecer las condiciones, medidas y procedimientos que permitan llenar plenamente de contenido el derecho al disfrute de una vivienda de toda la ciudadanía. El siguiente objetivo sería establecer el régimen jurídico y los requisitos de adjudicación, de gestión y de control de las viviendas protegidas a través de la regulación del censo de solicitantes de vivienda protegida. Y por último, además de esos objetos, sería otros temas que tienen que ver con el régimen legal, pues fomento de la calidad de la construcción, de control y prevención del fraude y de defensa y restauración de la legalidad. Esos serían un poco los objetivos de esta ley, que es la ley fundamental del derecho a la vivienda en Navarra, que luego tiene las posteriores que han ido regulando pues parte de esta ley, ¿vale? Estas son las leyes que son un desarrollo reglamentario para poderlas llevar a cabo. Los más importantes serían estos tres. Sería el Decreto Foral 61 del 2013, que regula las materias protegibles en materia de vivienda, que regula las diferentes ayudas que se reconocen en apoyo a estas actuaciones, y regula en su capítulo 5, me gustaría aquí, bueno, lo he remarcado, pues las viviendas destinadas a la población necesitada de mayor protección social, que son las viviendas de integración social, que aquí Cáritas tiene bastante experiencia, pues como unos 20 años de experiencia, porque en su momento, en el año 2000, se inició lo que es el programa de vivienda de integración social para ayudar a familias a comprar vivienda, y actualmente el programa de viviendas de integración social se lleva en alquiler. Y aquí sí que Cáritas todos los años tiene un convenio con el Gobierno de Navarra junto con otras entidades de alquiler de integración social. El siguiente decreto foral que regula las leyes anteriores sería el 25 del 2011 del 28 de marzo, que regula el censo de solicitantes de vivienda. Tiene, como digo, por objeto principal el desarrollo del título 3 de la ley foral del derecho a la vivienda. Se regulan las condiciones generales de acceso a la vivienda, se trazan las líneas estratégicas y se establecen las bases necesarias para la puesta en marcha en el censo, pues que ya lleva bastantes años y que bueno, se va adecuando un poco los requisitos y las condiciones a la realidad. Ahí están. Y luego estaría la orden foral 89 del 2014 del consejero de Fomento, que se establece el Fondo Foral de Vivienda. El Fondo Foral de Vivienda, bueno, como dijimos, bueno, es para atender a las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda habitual y que precisan amparo público. Os lo comenté en la otra charla, pero bueno, las viviendas del Fondo Foral, que habrá más o menos unas 125, digamos, se constituyen con las viviendas cuya titularidad o uso pertenecen a cualquier administración pública, sociedad pública o entidad sin ánimo de lucro y adquiridas por cualquier causa y no tengan otro destino. Estas viviendas del Fondo Foral se constituyen también con las viviendas que sean expropiadas o su uso sea expropiado conforme a las disposiciones de la Ley Foral 10 del 2010 del Ahora derecho sí. a la vivienda. Vale, con las viviendas que pueda adquirir o promover la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para esta finalidad y con las viviendas que a tal fin aporten las entidades financieras o de crédito, sus filiales inmobiliarias y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria. Estas serían las viviendas que constituyen el Fondo Foral de Vivienda Social y que su número pues, es variable conforme se vayan incorporando o saliendo del mismo. Esta sería un poco la normativa normal. Y ahora había
había preparado un poco pues, las 5 leyes que se han decretado pues, a raíz del COVID, que serían en Navarra 2, muy sencillicas, la 2 del 2020 del 25 de marzo y la 5 del 2020 del 20 de mayo. Y en el Estado se han promulgado 3, la del decreto ley de 11 del 2020 del 31 de marzo, la del 37 del 2020 del 22 de diciembre y la última, que es muy reciente, bueno, las dos son muy recientes, la de diciembre y la de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo y que modifica la primera y lo que, bueno, hace más cosas, pero básicamente prorroga los contratos de arrendamiento que van a finalizar antes del 9 de mayo de este año por un plazo de 6 meses y permite el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de renta en alquiler a las familias que estén en situación de necesidad. Esto sería un poco las que se vienen decretando, que igual todavía se decreta alguna más porque el periodo de alarma se está alargando y la situación pues ahí va. Esto es un poco el marco normativo en tema de vivienda en Navarra y la normativa urgente que se ha ido promulgando por el COVID. Y ya para terminar así, nada, muy rápidamente, os cuento un poco el plan de vivienda 2018-2028, que es el que está actualmente en vigor, que fue aprobado el 8 de mayo del 2019. El plan de vivienda, bueno, pues tiene, un segundico, porque tengo aquí esto. Un segundo. Vale. Aquí, que es que si no, no veo bien. Cuenta con 6 ejes principales, 32 líneas de actuación y 139 acciones concretas a desarrollar en esos 10 años. Los 3 primeros ejes, el objetivo que tienen es contar con un parque de viviendas suficiente, asequible y en buenas condiciones. Y las líneas de actuación a destacar pues son estas 6. Promover vivienda protegida en régimen de alquiler e incentivar el alquiler libre. Promover vivienda protegida en compra en ámbitos geográficos y sociales que haya demanda. Mejorar la planificación y la dotación de suelo para edificar vivienda protegida. Revisar el sistema de ayudas a la rehabilitación, priorizando ahora las ayudas a la accesibilidad y a la eficiencia energética. Fomentar la realización de informes de evaluación de edificios para ver en qué estado están las viviendas que tenemos. Quieren hacer un registro de viviendas para saber cuántas tenemos y a su vez en qué estado las tenemos para luego poder hacer algo con ellas. Otra de las líneas de actuación a destacar es crear un programa específico de rehabilitación donde haya demanda que no sea Pamplona ni su comarca, sino ya nos vamos a zonas rurales. Rehabilitar el parque de vivienda protegida y colaborar en la promoción de la accesibilidad universal en toda Navarra. Y los otros 3 ejes van encaminados a lograr lo anterior, pero mejorando la gestión y los procedimientos, la evaluación y la coordinación de políticas entre todos los agentes implicados. Y el objetivo principal es destacar, insistir y fomentar la función social de la vivienda, que hablábamos también el otro día en la charla, pues que había que volver a darle a la vivienda la función social que tiene y dejar de alguna forma de verlo como un objeto de mercado o un objeto de enriquecimiento, sino que la vivienda tiene una función social. Entonces, debe destinarse a un fin residencial. Y las líneas de actuación, pues estas 4, movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler, permitiendo una localización diversificada, mejorar la gestión fuera de la comarca de Pamplona, información, registro de demanda y adjudicación, avanzando hacia una descentralización territorial. Ahora, por ejemplo, Ana Subinsa ya tiene oficinas en Tudela y en Aoiz, que antes no tenía. Favorecer el incremento del parque actual de la bolsa de viviendas en alquiler y garantizar el acompañamiento integral a la población adjudicataria de vivienda protegida con problemáticas complejas. Este último, como suelen ser familias que nosotros conocemos desde Cáritas y con las que se interviene también algunas de ellas, he querido un poco desgranarlo, ¿vale? Entonces, esto es. Formaría parte del objetivo estratégico 4 del plan de vivienda, que es mejorar la gestión de la vivienda protegida. Y entonces las acciones para el acompañamiento integral a la población, pues sería el programa de intervención comunitaria en la vivienda protegida, interviniendo
socialmente con la población residente en el parque público de vivienda de alquiler, crear equipos de acompañamiento y de mediación para resolución de conflictos, mediación intercultural, mediación hipotecaria, atención especial a la población con problemas de salud mental, potenciar el papel del EISOBI, que es el equipo de incorporación social a través de la vivienda que tiene conveniado el Gobierno de Navarra con la Fundación Santa Lucía, y extenderlo a más localidades de Navarra porque todavía no llega a todas. Colaborar con los servicios sociales de base para realizar un censo de familias con problemáticas graves de exclusión residencial. Y por último, incrementar el personal de Nasubinsa dedicado al acompañamiento, que esto ya lo están haciendo. Y esto sería un poco mi intervención. Un poco aburrida, lo reconozco, pero... No, de todas maneras, quizás responde perfectamente a lo que habíamos hablado, ¿no? Nos has hecho un repaso impresionante. Yo quisiera, desde luego, quedarme con algunas cosas. Ciertamente, el poder entrar en cada uno de esos aspectos, pues es un poco complicado, ¿no? Así de repente. Pero sí que me da la impresión de que a nivel de desarrollos, este plan estratégico o las leyes que tenemos, en principio parece como que son muy sociales, que tal como las presentas, están teniendo en cuenta todo el tiempo esta preocupación nuestra porque accedan de una manera digna a la vivienda a todo el mundo, ¿no es así? Sí, es así. El problema básicamente no es la regulación, sino la falta de viviendas en estos momentos. O sea, es lo que comentábamos también la otra vez, que cada vez, en vez de haber más viviendas de protección oficial, parece que hay menos, porque como se van descalificando las que se construyeron hace 20 años, que a los 20 años dejaban de ser viviendas de protección, pues al final cada vez estamos teniendo menos en vez de más. Entonces, como normativa, la normativa está bien. Sería la falta de vivienda. Un censo de viviendas que esté regulado está muy bien, pero un censo de viviendas con 13.000 solicitantes que adjudica muy poquitas viviendas cada 3 meses, pues por bien que esté y bien que esté regulado, lo que hacen falta son las viviendas. De todas maneras, yo quisiera resaltar un aspecto. Has hablado de un instrumento que puede ser muy importante, que es el consejo de la vivienda. Es decir, ese espacio de participación donde personas como Cáritas, a través tuyo, digamos, ¿no? Pues tienen la posibilidad de transmitir a la administración una sensibilidad que igual no la tiene todos sus políticos, digamos, ¿no? Me parece un aspecto que puede ser muy importante, ¿no? Sí, nosotros no formamos parte del consejo, pero sí que es cierto que tenemos estrecha colaboración. O sea, nosotros nos comunicamos habitualmente con el Departamento de Vivienda, tratamos muchos casos en común y yo siempre he dicho que para mí, o sea, en todo lo que pueden, en todo lo que a Cáritas pueden ayudar, nos ayudan. Entonces, aunque no formamos parte de eso, nos escuchan, nos han llamado pues para que les contemos un poco qué vemos desde Cáritas, para que les demos datos de cuánta gente está viviendo en habitaciones, qué se nos ocurre, qué se podría hacer. O sea, se cuenta con nosotros, sí. Y otra cosa que también quisiera resaltar, que me ha parecido importante, y es cuando has hablado del Fondo Foral de Vivienda Social. Porque es que ahí has hablado de que ese fondo se puede alimentar de cosas muy interesantes, como expropiaciones, como lo que llamamos fondos de pisos que se van quedando las financieras de los propios bancos. O sea que ahí podría haber una vía muy importante de aumentar esa oferta de vivienda, ¿no es así? Sí, yo creo que de hecho pues había 127 en diciembre y ahora pues puede haber, pues no sé, pues poco más. Para mí son poquitos, porque de la banca, por ejemplo, podían venir bastantes más. Entonces, está bien porque es una vía alternativa para familias que, por ejemplo, pueden tener un desahucio o una situación grave y el censo de vivienda no les da respuesta o el de aviso emancipa tampoco les da respuesta y es una vía buena. Lo que pasa es que son poquitas viviendas también. Para ser un fondo foral de vivienda social de emergencia, que para ello se creó, para mí son poquitas viviendas. Se quieren incorporar las de camineros y alguna más. Entonces, Luego me gustaría hacer una conexión que podrían igual ayudar vale, a este nivel, ¿no? eso. A mejorar con ciertas exigencias, mejorar esa bolsa de oferta de vivienda. Bien, si os parece, Izaskun, pasamos ya a introducir a Sonia. Sonia, tienes la palabra. Sonia Igal, si quieres te introduzco simplemente como jurista experta en derechos humanos en Cáritas Española.
cuando hemos buscado una persona que pudiera tener información, que pudiera ser experta en este tema, pues nos han dirigido a ti. O sea que seguramente tú misma podrás hablarnos de tu experiencia y podrás transmitirnos lo que te parezca que encaja, ¿no?, con este enfoque que ves que estamos dando a la charla. Tienes la palabra, Sonia. A uno le gusta que le presenten porque no sé muy bien qué, qué contar. Yo soy abogada hace 30 años, he trabajado siempre en temas con personas en exclusión, tanto acá como en América Latina. Y bueno, pues en Cáritas llevo 13 años, 12 o 13 años, y empecé llegando al programa de personas sin hogar y luego se formó, no existía en Cáritas, esto es muy interesante para vosotros, no existía el equipo de incidencia política, se creó hace como unos 5 años y tampoco existía bueno, pues litigios estratégicos a nivel jurídico y han empezado. Cáritas está litigando en determinar vulneraciones de derechos humanos y llevamos como esos 5 años trabajando en este equipo. Entonces, dentro del equipo tenemos divididos los expertise, porque si no es muy complicado. Daros cuenta que Cáritas Española lleva un tema desde lo local hasta Naciones Unidas. Entonces, eso ya Izaskun lo sabe. Entonces, yo llevo la vivienda desde lo que pasa en un pueblo a nivel regional, a nivel estatal, a nivel europeo y a nivel de Naciones Unidas. Entonces, pues llevo la vivienda y bueno, y mi expertise en derechos humanos viene de mi trabajo en Chile, los años que estuve 7 años ahí trabajando en derechos humanos. Así que eso sí, o sea, ya tengo edad, tengo 54 y me ha dado tiempo a hacer todo esto. Os voy a compartir la pantalla. A ver, deciros que para mí, yo sé que para vosotros, a veces voy a decir ustedes, pero es por el tema chileno, no se me hago bien. Yo sé que lo que voy a decir, pues no van a estar de acuerdo, pero el mejor sitio en España para acceder a la vivienda es Navarra, en datos y en normativa. Claro, eso no vale decir cuando uno le dice a su hijo, cuando dice, quiero la Play 5 y le dice, es que tienes ya la 4 y hay niños que no tienen ninguna Play. A tu hijo le da igual, quiere tener la Play 5. Quiero decir que eso no inhabilita a que estéis aquí y que sigáis luchando y peleando porque el acceso al derecho a la vivienda adecuada sea cada vez más sencillo, más fácil y más cotidiano. Pero también es muy relevante que sepáis eso, ¿no? Que tanto en regulación, en Navarra la vivienda es un derecho subjetivo, pero en Valencia también. Y en Valencia es mucho más complicado el acceder a vivienda que en Navarra. Ha dicho Izaskun, y ese es el gran problema, pero no aquí, también en Europa. La cuestión es que en España nunca ha habido vivienda social, jamás la ha habido. La vivienda siempre ha sido un negocio. En Cáritas hicimos una presentación hace ya muchos años que nos pidieron con la crisis del 2008, 2009, ¿os acordáis? 2010, hicimos un PowerPoint que se llamaba Derechos Menguantes, íbamos explicando cómo con la gran crisis habían menguado los derechos, y cuando llegábamos al derecho a la vivienda decíamos, este derecho no ha menguado porque nunca fue derecho en este país. Jamás la vivienda ha sido un derecho, ni ha tenido desarrollo como derecho, ni ha tenido enfoque como derecho, ni la hemos vivido como derecho. Es más, a Cáritas nos pilló desprevenidos. Cáritas en 2007, 2008 se encontró con que en sus despachos parroquiales llegaban muchísimas personas con muchos problemas para pagar suministros, para pagar hipotecas y luego para pagar alquileres. Entonces nos pilló un poco también qué es esto de la vivienda y nos cuesta todavía mucho. Mentalmente seguimos pensando y actuamos ante la vivienda como algo, como un bien de consumo, el más importante bien de consumo, pero seguimos actuando como bien de consumo. Y lo malo es que las políticas públicas se están enfocando a la vivienda como consumo, no como derecho. Entonces también es importante ver esto, que luego rascas en muchas leyes que se llaman de vivienda y son leyes para mejorar el acceso a ese producto como producto, no como derecho, ¿no? Eso es un poco que seguro que esto ya os lo conté Izaskun en la charla anterior, que siempre en Cáritas nos encargamos de repetirlo porque hasta nosotras mismas nos tenemos que acordar que yo siempre digo, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos hipoteca o cuántos ya sois dueños de vuestra casa y cuántos alquilan? Pues casi siempre en los espacios en los que estamos de voluntariado y de técnicos, la mayoría de la gente, mucha gente, dependiendo de las ciudades, claro, y de la edad,
pero vamos, a partir de los 50 años casi todo el mundo es propietario o sigue hipotecado. Es verdad que ya la juventud no puede ni siquiera hipotecarse, o sea, simplemente tiene que alquilar, ¿no? Bueno, os comparto la pantalla ahora mismo y os pongo la presentación. Bueno, entonces, yo sobre todo hoy os voy a traer, porque bueno, yo creo que es lo que más os interesa, os voy a traer en qué estamos, porque ya Izaskun os explicaría en la primera charla pues lo que nosotros entendemos por derecho a una vivienda adecuada. Añadimos lo de digna, que es muy español, porque es de nuestra Constitución, aunque a nivel internacional los estándares internacionales del derecho a la vivienda hablan siempre de vivienda adecuada, ¿no? Y además explican qué se ha de considerar por una vivienda adecuada. No es lo que opina Alberto, lo que opina Juana, lo que opina Izaskun o lo que opina Sonia. No. Hay unos estándares internacionales que nos dicen cómo tiene que ser una vivienda para ser adecuada. Hay una observación, me imagino que esto lo diré Izaskun en la otra charla, hay una observación general número 4 del Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales y hay una observación número 7 de ese mismo comité que habla de cuándo un Estado, cuándo se puede desalojar de una vivienda y qué condiciones tiene que tener un desalojo forzoso, ¿no? Que este tema en España es muy, muy relevante, ¿no? Entonces, yo os quería compartir, a ver por qué no me va el cursor ahora. Os voy a contar, os quiero contar un poco en qué estamos, también para que veáis cómo nosotros nos hemos tomado muy en serio lo de acompañar en la vulneración de este derecho. Son cosas que no trascienden mucho porque generalmente salimos en la prensa para decir que hemos firmado un convenio con un banco que nos va a dar no sé cuánto dinero o para explicar que acabamos de llevar comida o para decir que hemos llevado mascarillas. No solemos salir cada vez que estamos en Naciones Unidas en Ginebra diciéndole a España que vulnera derechos humanos en la sala del Consejo de Derechos Humanos. Ahí no nos sacan, aunque se saca la nota de prensa, pero no sé por qué no nos saca la prensa, no interesa esa Cáritas denunciando y haciendo incidencia política. Bueno, ¿qué acciones tenemos ahora? Mirad, estamos desde ya casi 3 años en Huelva con un tema de vivienda, porque claro, nosotros cuando hablamos de vivienda hablamos del concepto de estándar internacional de vivienda, que no es el ladrillo, sino que es el entorno, la infraestructura, la carretera, el colegio, el parque, el agua, el gas, la electricidad. Yo creo que ya cada vez va permeando más esto, ¿no? Yo creo que ya cada vez más, cuando hablamos de vivienda, no nos quedamos en las llaves de una casa, ¿no? Sino que nos quedamos en muchísimas más cosas, ¿no? Y la interrelación de derechos humanos, ¿no? Ahí podéis ver en la parte de abajo, que esto sí que salió en prensa, lo que pasa es que no supieron que habíamos sido nosotros. Me imagino que escucharíais porque trascendió un montón. Justo ahora, estábamos ahora, además en estos días, hace un año, vino a España, es muy raro que venga un relator de Naciones Unidas, ha venido muy pocas veces, y vino el relator de extrema pobreza, que uno se preguntaba, ¿qué hace el relator de extrema pobreza en España? ¿No? Revisando si el Estado español, cuando digo Estado, no digo gobierno, cuando digo Estado digo gobierno central, gobiernos autonómicos, digo jueces, digo administración pública en todos sus rangos, funcionariado y digo los ayuntamientos. El concepto de Estado que yo utilizo siempre no es el concepto habitual de el gobierno de Madrid, sino todo lo que constituye los 3 poderes y en todos sus ámbitos, ¿no? Vino el relator de extrema pobreza y salió en prensa porque él, una de las declaraciones que hizo fue que había viajado por muchos lugares del mundo, él vive en Nueva York, en Manhattan, él da clases en Columbia, y pocas veces había visto lo que vio en los asentamientos de Huelva. Lo que vio en relación al derecho humano a una vivienda adecuada, al tema del agua, etc. Entonces, una Cáritas muy pequeñita, son 20 y tantos trabajadores nada más. Una Cáritas, además, entre las Cáritas hay Cáritas que tienen más facilidad para tener ingresos privados, como la vuestra, y Cáritas que tienen una dificultad enorme para tener ingresos privados y que depende mucho de lo público, como puede ser Cáritas Huelva, se lanza y dice, hasta aquí hemos llegado, y empiezan unos procesos de incidencia ante varios ayuntamientos de la zona de Huelva, que luego, claro, luego si queréis en el debate hablamos de qué consecuencias tiene cuando Cáritas se pone a hacer incidencia política y a reclamar las vulneraciones de derechos ante los poderes públicos. Os podéis ir imaginando las consecuencias que tiene. Bueno, pues ahí estuvimos, llevamos a Philip y esto, bueno, pues es un trabajo importante, cuesta mucho trabajo conseguir que un relator se desplace
tan lejos, a los asentamientos, imaginaros, y fue un trabajo que apoyó mucho. Y al final, fijaros qué ha pasado. Con la pandemia hemos conseguido que los ayuntamientos lleven agua. Ha tenido que venir la pandemia para ponerlo todo al límite, al límite, al límite. Al no poder salir estas personas de estos lugares, imaginaros cómo estaban, sin poder ir a comprar agua, y al final conseguimos que se llevara agua. El problema es que ahora ya no llevan, porque ahora ya, claro, como no hay confinamiento, pues otra vez estamos igual. Seguimos luchando, estamos ya, bueno, habéis escuchado Cáritas Madrid, que ha puesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el tema de la cañada. Estamos ya en esas situaciones ya de denuncia jurídica. Lo mismo con Almería, el mismo proceso. Lo mismo en Tenerife, que a lo mejor os sorprende más. Hay muchísimas personas que viven en la montaña, personas sin hogar, muchas extranjeras europeas que se fueron a vivir allá, que no tienen ningún apoyo, ninguna red, y no tenían agua, y también estamos en ese proceso. Y también aquí en Madrid tenemos el segundo lugar de infravivienda más grande de toda la Comunidad de Madrid y probablemente del Estado, junto con alguno en Andalucía. Está en el sur, en Móstoles, viven 1000 personas sin acceso a agua potable. Ahora mismo estaba en ese otro Zoom en el que ha estado el relator especial de Naciones Unidas de Agua, Pedro, que es el primer relator español, y él hablaba de que ahora en su mandato iba a trabajar por llevar el agua a muchos lugares de África, de Asia, y cuando nos han permitido hacer preguntas, yo le he preguntado que qué pasa con el agua potable en países europeos, que hay muchos lugares en Europa, en Francia, en Italia, en Grecia, incluso en Bélgica, donde no hay agua potable. Y luego llevamos procesos con las Cáritas diocesanas que nos lo piden. Estamos llevando procesos de incidencia política con temas de modificaciones legales, de aplicación de planes en varias comunidades autónomas. Estos procesos, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que si hay un proyecto de ley, si no lo hay, presentamos propuestas y alegaciones para que sean contenidas en la norma, siempre con una mirada. Cáritas tiene un cliente y su cliente son las personas en situación de exclusión. Nosotras, cuando miramos una propuesta de ley o miramos un plan, nosotras pensamos siempre en las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. Os puede parecer egoísta, pero es el mandato que tenemos de la Iglesia. Cáritas está para los últimos y las últimas. Y entonces desde ahí miramos cualquier cosa que nos llega. A lo mejor aparentemente te puede llegar una modificación del registro de la propiedad y puede afectar a personas en exclusión porque a lo mejor dicen que solamente se puede presentar un documento vía online. Ahí vamos a estar nosotras a decir, no. Se pueden presentar documentos vía online, genial, para quien tiene computador en casa, para quien tiene internet, pero ustedes no pueden privar, lo dice la ley de procedimiento administrativo, no pueden privar a ninguna persona, otra cosa son las empresas, a que pueda hacer una presentación física de un documento o por correo administrativo, en el caso de estar confinados. Pues desde ese ejemplo que os acabo de poner tan claro, cualquier cosa que veamos que puede perjudicar, entorpecer aún más las montañas que tienen que subir las personas en exclusión, pues ahí estamos. Entonces siempre vamos a las normativas con nuestro posicionamiento de vivienda, que os lo explicaré ahora en la siguiente parte, que es posicionamiento que tenemos aprobado a nivel confederal, y luego ya también cada diocesana es totalmente libre, cada parroquia es libre de luego llevar las propuestas que consensúe y que así considere. Entonces estamos permanentemente trabajando en lo que son políticas públicas, ya sea en legislación o ya sea en planes, ¿no? Como os comentaba Izaskun, por ejemplo, el plan de vivienda que tenéis allá. Ahora estamos, por ejemplo, también es muy importante cómo tú te metes en esto del derecho, porque hay veces que con poner la palabra derecho ya decimos todos, fenomenal, estamos trabajando con enfoque de derechos humanos solo por poner en un documento la palabra derecho a la vivienda o función social de la vivienda. Nosotros, por ejemplo, ahora iniciamos un proceso en el que estamos intentando ser súper coherentes y ahora nos piden propuestas para la segunda estrategia de personas sin hogar. Personas sin hogar que viven en la calle, personas sin hogar que están institucionalizadas o que están en recursos de entidades como la nuestra, como otras, que digamos no disponen de la vivienda, sea la vivienda lo que sea la vivienda en la situación en la que esté, sino que depende de terceros para disponer de esa vivienda. Pues, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho,
Enfoque de derechos humanos, vamos a hacer una cosa que nunca habíamos hecho en Cáritas Española. Primera vez que lo hacemos como Cáritas Española. Sí lo hemos hecho en Huelva, pero nunca lo habíamos hecho y lo hemos hecho, como os comentaba antes, en la Amazonía. Es así como trabajamos con los pueblos indígenas y los pueblos ribereños, pero nunca lo habíamos hecho como Cáritas Española. ¿De qué os hablo? De que sean las personas a las que se les vulneran sus derechos las que decidan sobre qué quieren hablar a la administración y qué le quieren pedir a la administración, ¿no? Esto, claro, es una complicación enorme, pero también para eso somos Cáritas y probablemente seamos la entidad, junto con la Cruz Roja, lo que pasa es que sabéis que la Cruz Roja jamás va a hacer incidencia política porque es una organización paragubernamental, no puede decirle al Estado del que forma parte que modifique normativas. Probablemente somos la organización, junto con la Cruz Roja, que más estamos en la piel de todo el Estado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, Izaskun ya le ha llegado, lo que vamos a hacer es preguntarles, tener encuentros, tener reuniones, tener espacios. Hay equipos de calle que trabajan en la calle, hay otros equipos que trabajarán en recursos residenciales que tenemos o en otro tipo de proyectos que tenemos y vamos a trabajar con las personas a las que se les vulneran sus derechos, qué derechos les son vulnerados y qué quieren pedirle a la administración. Luego ya nos tocará hacer un trabajo de transformación en política pública, en legislación. Eso ya nos toca a los técnicos y a las técnicas. Pero van a ser las personas las que van a decir por dónde vamos. Os pongo dos ejemplos muy rápidos. Con los indios Munduruku hice un proceso de incidencia política y yo estaba convencida de que iban a pedirnos que trabajáramos respecto al problema que tienen de la minería ilegal. Tienen una minería ilegal de oro, se llena todo de mercurio y las personas están totalmente contaminadas, hay temas de salud de tumores, brutal, ¿no? Bueno, pues no salió eso. Salió el tema de la demarcación, que quisieron que trabajáramos con el gobierno brasileño con el tema de la demarcación, que es el tema de titular las tierras para que no puedan entrar las empresas extractivas. ¿Por qué no eligieron lo del agua y el oro? Pues porque muchos mundurucús están metidos en la minería ilegal. Yo de esto me enteré después. Ejemplo de Huelva. Cuando nosotros tuvimos una asamblea con 100 jóvenes, porque son todos muy jóvenes, de un montón de países subsaharianos y algunos marroquíes, en Huelva una tarde que estuvimos muchas horas con ellos, digo ellos porque eran todo hombres, preguntándoles sobre los derechos vulnerados, yo estaba segura que iba a salir la vivienda. No tenía ninguna duda. Y no salió la vivienda. Su mayor urgencia fue el agua potable. También eso habla de que yo no vivo en el asentamiento y a lo mejor me pienso que la mayor prioridad es tener una vivienda y para las personas que están ahí su mayor prioridad es tener agua potable para poder beber y para poder cocinar. Y por último, yo creo que lo sabéis, ahora mismo lo sabéis porque en la prensa sale todos los días la bronca que tiene nuestro gobierno. A mí me gusta decir bipolar, porque es que es bipolar. Sabéis la bronca que tienen, cómo salen en los periódicos de cada gobierno, ¿verdad? O alineados con, decir eso es una barbaridad lo que acabo de decir, en los periódicos alineados o simpatizantes de cada parte del gobierno, como cada día nos sale una noticia de es que no quieren poner el 30% a los fondos buitres, de obligación de vivienda social, es que los desahucios. Entonces estamos ahora mismo en plena negociación de la llamada, bueno, Ley de Función Social de la Vivienda o Ley del Derecho a la Vivienda. Todavía no sabemos muy bien cómo va a terminar llamándose. Cáritas está aquí a tope desde las alegaciones. Ahí participó Izaskun, que se acordará. Nos juntamos para ver cuáles iban a ser nuestros puntos clave, siempre pensando en las personas de exclusión. Obviamente apoyaremos cualquier propuesta que se haga respecto al resto de la sociedad, pero nuestro foco también, ¿por qué? Porque nadie habla de lo que nosotras allí vamos a hablar. Nadie habla, por ejemplo, de que haya vivienda de emergencia social. En la mayoría de las comunidades autónomas, servicios sociales, las leyes de servicios sociales no consideran la vivienda como una cuestión de emergencia. Considera la alimentación, considera la salud, considera haber perdido el trabajo, pero no considera a la vivienda como emergencia. Por lo tanto, por ejemplo, las personas irregulares administrativamente no reciben ayudas de vivienda porque solamente las reciben de emergencia. Ahí os pongo un caso clarísimo de discriminación por esta causa. Bueno, pues estamos ahí a tope con esto. ¿Desde dónde? Esto yo creo que quizás os lo contaría. Para Cáritas esto es la vivienda. La vivienda no es solamente el espacio físico, no es solamente las llaves de una casa, sino que es todo lo que veis aquí. Y nosotros también cuando enfocamos a lo que tenemos delante, sea un plan, sea una legislación, enfocamos desde aquí. Y nos hace también dar un paso atrás y mirarlo todo de manera interrelacionada, de manera holística y ver
que yo, por ejemplo, no olvidaré nunca, al trabajar en Europa, pues he podido visitar muchos lugares, nunca olvidaré Copenhague. Tuvimos además ahí un encuentro de muchísimas entidades europeas y yo flipaba y yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Porque la calle principal estaba llena de personas de calle bebiendo alcohol, cuando casi todas ellas tenían las llaves de un apartamento y un ingreso mínimo vital que allí era de 1.000 euros. Por lo tanto, en los procesos de acceso a vivienda no solamente hay que tener en cuenta la entrega de unas llaves, es que a veces las personas, bueno, pues su situación personal o su situación de no acceso a empleo, o su situación de no acceso a cultura, a ocio, o su situación de sentido vital, de relaciones, su situación psicológica, su situación emocional, bueno, pues da lugar a que haya otros problemas que no sean solo la entrega de unas llaves. En muchos casos, por ejemplo, estamos viendo soluciones que se están llevando a cabo por muchas comunidades autónomas con este modelo de Housing First, que es un modelo de vivienda privada que se subvenciona por parte de la administración pública, que está bien para algunos casos muy concretos de situaciones, por ejemplo, de salud mental o de grave exclusión, pero que no podemos sostener para el resto de la población en situación de vulnerabilidad, porque las entidades privadas no podemos sostener un parque privado de vivienda, aunque la administración pública nos dé un dinerito, un poquito de dinero para que podamos, por ejemplo, pagar el acompañamiento de trabajadores sociales o de educadores sociales. Luego, si queréis, hablamos un poco más de esto, pero nos está creando muchísimos problemas esta nueva versión, que es la más barata para la mayoría de los gobiernos de las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Lógicamente, siempre que las entidades sociales asumamos la privatización de los derechos, saldrá mucho más barato que si se hace desde lo público. Esto ya lo conocéis y lo sabéis, y sabéis que eso siempre lleva ya muchos años ahí delante de nosotros, quizás en vuestra comunidad autónoma no tanto, pero en otras comunidades autónomas de manera muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de Cáritas? Yo creo que lo conocéis, pero también esto hemos empezado no hace tanto. Igual, cuando empezó el equipo de incidencia, hace 5 o 6 años, Cáritas sale a la palestra, sale en nota de prensa, y cuando hay elecciones, Cáritas sale diciendo cuáles son sus propuestas políticas, pero no como antes, queremos que todo cambie, queremos que la gente sea feliz y queremos un mundo mejor. No, ahora salimos diciendo que se ratifique la Carta Social, que por cierto ya nos han hecho caso, y vamos a poder hacer reclamaciones colectivas probablemente por el derecho a la vivienda en este país, como ya se ha hecho por nuestros compañeros en Francia, nuestros compañeros creo que eran en Estonia y también en Holanda. Bueno, ahí tenéis las propuestas. Y la tercera era la propuesta política de acceso al derecho humano a la vivienda, pero no así, acceso al derecho humano a la vivienda, no, clarito. ¿Qué queremos? Bueno, lo ha dicho Izaskun, no nos sirve de nada solucionar, por ejemplo, el tema de los desahucios. Imaginaros que la nueva ley dice que no se puede desahuciar sin alojamiento alternativo, ¿no? Que es lo que dicen Naciones Unidas. ¿Qué solución va a ser esa? Si no hay vivienda social. No hay vivienda social. 0,6 nos dijo, es el último dato que tiene el Ministerio. 0,6 a nivel estatal. ¿Qué hace un ayuntamiento cuando tiene una situación de desahucio? 3 situaciones de desahucio, o 4, o una situación de persona en la calle, o una situación de violencia de género, junto con otra, y solo tiene un piso. Esto seguro que lo habéis vivido, y Izaskun la que más. Si solo tiene un piso. Entonces, claro que Cáritas tiene y lo lleva trabajando, y es de las cosas que más nos conocen, porque se vuelve a modificar la ley de enjuiciamiento civil y no se permita ningún desalojo de ninguna persona en situación de vulnerabilidad si no tiene un alojamiento alternativo. Pero si no se recupera y promociona vivienda, cuidado que Cáritas tiene mucho cuidado en no decir la palabra construir. Utiliza la palabra recuperar y promover. Esto no es un descuido. Porque, por ejemplo, ahora mismo, a nivel estatal, se está buscando promoción público-privada para sacar adelante 20.000 viviendas. Nosotros no queríamos eso. Nosotros lo que queríamos es que se recupere la vivienda deteriorada, que hay muchísima vivienda pública deteriorada, y que bueno, pues por ejemplo, pues fórmulas que se están utilizando en algunos ayuntamientos, como es comprar vivienda. Comprar vivienda, el ayuntamiento, comprar vivienda a la comunidad autónoma, utilizando además algunos derechos que se tienen de ser el primero, digamos, para que me entendáis, que postula a pagar menos por esa vivienda, el derecho de tanto y retracto, para luego esa vivienda utilizarla para lo social. Para los sociales, para personas que no van a poder asumir el alquiler
el alquiler mal llamado social, porque el alquiler social es un alquiler por una vivienda social, no es un alquiler barato, que es lo que muchos... Yo cada vez que escucho que un banco ha firmado un alquiler social con alguien, me entra algo, porque no es un alquiler social, es un alquiler bajo de precio, pero no social, porque eso conlleva un acompañamiento de servicios sociales, etcétera, ¿no? Y hay algo que también ha dicho mi compañera que es fundamental, o en lo que se meta desde lo público, los gobiernos autonómicos, los gobiernos locales, el gobierno estatal, o tiene la garantía de que jamás va a dejar de ser público, o dentro de 30 años volvemos a estar como en 2008 otra vez. Entonces, la gran lección que tiene España es que tiene que tener suelo público a disposición de lo público. ¿Cuál es nuestra diferencia con Finlandia? Cuando Finlandia se lanza a organizar el acabar con el sinhogarismo de calle, que cuando lo decide hacer, el 60% de su vivienda es pública. Si yo tengo el 60% de mi vivienda pública, puedo decir voy a acabar con el sinhogarismo de calle, porque lo hago. Si quiero, lo hago. O por lo menos con la gran mayoría. Siempre habrá personas que decidan seguir viviendo en la calle por las razones que tengan o necesitarán un acompañamiento mucho más largo para abandonar la calle. Eso es diferente, no es lo mismo hacer políticas públicas con un 30%, un 20%, como tienen la mayoría de los estados europeos, que por cierto ya lo están perdiendo, aunque ahora hay intentos en Alemania, luego os lo explicará Alberto, hay algunos intentos de no perder la vivienda pública que se tiene, pero está habiendo muchas dificultades porque también creo que voy a ser repetitiva. El mayor negocio legal que hay en el mundo, es la vivienda. O bien la vivienda construida o bien el suelo sobre la vivienda para conseguir el agua que hay debajo. Sabéis que el agua en 50 años va a ser un bien de los que más van a cotizar en bolsa. Y esta creo que es la última diapo ya. En esto estamos, ¿no? Desde Cáritas, teniendo claras esas propuestas, con estas dos propuestas que tenemos, es donde nos estamos moviendo en todos los espacios. Para que no desalojen a la gente, bueno, pues estamos yendo a Naciones Unidas, presentando comunicaciones y denuncias contra España, estamos trabajando en las propuestas que os hemos contado, somos la entidad, hoy comentaba con compañeras de otras entidades, somos la entidad que en los últimos 5 años más informes ha presentado de vulneraciones de derechos humanos a Naciones Unidas. Ya sé que esto casi nadie lo sabe, ni sale en prensa. Eso conlleva, y Izaskun lo sabe, mucho trabajo de las Cáritas diocesanas, que son las que nos ven la información después. Luego nosotros pues, dejamos en la parte de sensibilización, estamos ahora, por ejemplo, trabajando en unos cuadernillos para explicar los temas de habitación, los temas de ocupación, desde el enfoque de derechos humanos. Nosotros hablamos siempre de ocupación sin título legal, no hablamos de ocupaciones ilegales, que es diferente, ¿eh? Parece que es lo mismo, pero no es igual decir ocupación sin título legal que decir ocupación ilegal. El tema de los fondos buitre y un tema esencial, que es el derecho a la energía, al agua y a Internet. Entonces, esto es en lo que estamos ahora trabajando. Siempre vuelvo a repetir, pensando en las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. Esas son las personas por las que trabajamos en Cáritas. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. La verdad es que me parece que has hecho una aportación que es fundamental, ¿no? Y es esta perspectiva, esta Cáritas, que habla desde la denuncia. Y me ha parecido muy interesante y muy importante, ciertamente, porque ciertamente los problemas en los que nos enfrentamos está claro que no los podemos resolver en una Cáritas parroquial ni criticando al gobierno en el bar con mis amigos. O sea, está claro que este tipo de acción política a través de una organización como Cáritas me parece espléndido. Y además me ha gustado mucho el que es una denuncia propositiva, diría. Es decir, que no es solamente el gritar y denunciar lo mal que están las cosas, sino que nos estás hablando de iniciativas muy concretas donde se posiciona Cáritas, dice lo que debe ser la vivienda asequible, iba a decir digna, pero ya no me atrevo. Y ciertamente eso me parece que es una aportación grande. Antes de continuar, también, te tomo la palabra de algo que me ha parecido muy significativo y es cuando hablas de consultar, de llamar y preguntar a las personas afectadas. Precisamente es un aspecto que seguramente muchas de las personas que estamos aquí en organizaciones de base, ¿no? Bien de Cáritas o de otros grupos,
tenemos esa posibilidad de tener acceso a las personas afectadas. Y por tanto, es una llamada que cojo como un reto, el que realmente podamos ser nuestras organizaciones canalizadores de esa sensibilidad, de esa preocupación, de esa vivencia que tienen estas personas. Y posiblemente pedir que seáis desde Cáritas, Sonia, por lo que veo, quien podáis definitivamente canalizar esa Alberto, en referencia a sensibilidad. esto, y ya te dejo paso a ti para que tú comentes, en referencia a eso, mira, cuando hace ya 6 años fue la primera vez que fuimos a Naciones Unidas, que bueno, esto no os podéis imaginar el proceso interno que pudo suponer, ¿no? Que Cáritas Española se sentara delante del gobierno español en esa sala tan bonita con las estalactitas de colores, no sé si la habéis visto, que sale mucho en la prensa, se sentara enfrente del ministro, del embajador, y le dijera, en España se vulneran derechos humanos. Es más, cuando terminó esa reunión, vino a verme y me dijo, pero ¿qué hace aquí Cáritas? ¿No? Cáritas tiene que estar en otras cosas, ¿no? Tiene que estar con la gente, en las parroquias. Bueno, desde aquella vez que parecía alucinante, yo estaba flotando. Bueno, yo personalmente había trabajado en querellas contra Pinochet, que me parecía lo máximo. De hecho, me sigue pareciendo lo máximo. Pero bueno, lo de Naciones Unidas fue súper fuerte, ¿no? Hablar en nombre de Cáritas, hablar en nombre de Izaskun, que es la que está en el territorio, hablar en nombre de todas mis compañeras y mis compañeros. Pero fijaros, en aquel momento nos parecía imposible, pero justo el año pasado, en marzo, que fue la presentación, yo he trabajado con muchísima cercanía con la relatora de Naciones Unidas para la Vivienda, con Elani Farja, que tiene unos documentos brutales que ya le dejaré a Izaskun. Izaskun tiene bastantes para que los leáis, sobre, por ejemplo, financiación de la vivienda, los fondos buitre. Ella le hizo un toque de atención a España con Blackstone brutal, que le sentó fatal al gobierno. Bueno, pues yo me empeñé, porque yo soy muy de América Latina, he trabajado mucho derechos humanos en América Latina y creo firmemente en que tiene que venir de la base, no puede ser de otra manera, ¿no? Yo me crié con la Teología de Liberación y es con lo que yo he trabajado en América Latina todos los años que he estado allí, ¿no? Entonces, bueno, fue el empeño, y el año pasado cuando fuimos, vino una mujer desahuciada, extranjera, regular administrativa, porque si no hubiera podido viajar a Ginebra. Vino Diana, rumana, y ella se sentó delante de la relatora y ella le explicó su situación. Y os voy a contar otra cosa, hicimos algo todavía más atrevido. Las vulneraciones de derechos, los técnicos, los juristas, las contamos como las contamos. Yo estoy ya cambiado por Cáritas, ya no hablo tanto como jurista porque estoy ya muy, muy social, pero habitualmente solemos contar las vulneraciones a nuestra manera y todo lo sistematizamos, el informe FOESA, el informe tal. Bueno, Diana le cantó una canción. Diana le explicó su proceso del desahucio cantando en una canción, allí en Naciones Unidas. Si esto tú lo cuentas hace 7 años, yo estoy acostumbrada a estas cosas por lo que os digo, por mi experiencia en América Latina, ¿no? Pero tú cuentas esto al equipo directivo, ¿no? A tu secretaria general o no sé, y piensan que estás tumbada, ¿no? Pero también hay que dejar que sean las personas y que sea como quieren hacerlo también. A lo mejor lo quieren pintar, a lo mejor lo quieren escribir, o a lo mejor quieren hacer un vídeo, o a lo mejor quieren cantar, como hizo Diana, que había preparado una canción expresa sobre cómo ella vivió el desahucio de ella y de su hijo. Y allí lo cantó, en Ginebra, en Naciones Unidas. Imaginaos lo que fue para Diana vivir esto, ¿no? Entonces, bueno, eso, os pongo un ejemplo también de cómo estamos trabajando y bueno, y mientras podamos y nos dejen, que esa es otra. Sí, vamos a ver si somos capaces de replicar esto que nos cuentas y dar voz a la gente en nuestro entorno cercano a través de nuestras organizaciones. Es un reto. Vamos a pasar ya a la tercera parte, voy a hacerla muy breve para que nos quede tiempo para el coloquio. Voy a compartir pantalla y voy a tratar de presentar un poquito, pues como os decía antes, la situación o algunos ejemplos más que la situación propiamente, porque no es exhaustivo en absoluto, de lo que habría, digamos, en otros países, ¿no? La experiencia de otros países. Me imagino que veis mi pantalla, creo que sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, de una manera muy rápida, en principio hay distintos estudios a nivel europeo. Sonia seguramente podría hablarnos con más detalle, pero únicamente resaltar algunos datos que en informes globales del Affordable Housing for Exam, por ejemplo, presenta. Como en este momento los precios de la vivienda son el mayor gasto para los europeos, o que el 47% de los jóvenes no pueden independizarse por falta de acceso a vivienda, o como el 44% de las viviendas son
viviendas viejas de antes de 1980 y eso va a plantear un problema de necesidad de reestructuración. Por otra parte, otro dato, el 80% de los ciudadanos tiene dificultades para acceder a una vivienda apropiada. Y por último, cómo en Europa está creciendo el número de personas sin hogar. ¿Qué problemas se trata entonces de abordar? Pues sin duda el acceso a la vivienda para las personas más vulnerables y que sea ese acceso a la vivienda que ponía aquí accesible y digna. Algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en relación al tema de desahucios, pues Eurostat está hablando de 700.000 las familias desahuciadas en el periodo 2007-2012, cifras muy significativas a nivel europeo. También es importante que este informe europeo de 2018 reconoce el papel que están haciendo las organizaciones, las plataformas de ayuda antidesahucio en España, en Portugal, en Francia. Y resalta pues, algunos países como Polonia o Rumanía, donde expresamente por sentencia se prohíbe el desahucio si no hay alternativa habitacional, como nos decía Sonia hace unos momentos. Otro aspecto puede ser el tema de las viviendas vacías. Y aquí algunos ejemplos son al menos llamativos para mí. Holanda, por ejemplo, dice la ocupación de viviendas que están vacías desde hace más de un año es legal. Me llama mucho la atención ese dato. Dinamarca, en los municipios de mayor tamaño se impone desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy multas para los propietarios de viviendas que las mantengan vacías. Dinamarca opta por multas. Francia está hablando, por una parte, de medidas públicas para favorecer el alquiler de viviendas, que no haya viviendas vacías, pero también habla de tasas, de impuestos a las viviendas. E incluso está hablando también de requisa gubernamental, cuando se produce una situación en que una vivienda está desocupada más de año y medio. Otros aspectos, los fondos buitre. Ya veis que voy muy rápido porque son cosas que han salido ya y son simplemente ejemplos que podemos recuperar de las políticas europeas. En la crisis de 2008, los fondos que llamamos en este caso estadounidense, fondos buitre estadounidenses, adquirieron los créditos fallidos de la banca europea por valor de 500.000 millones de euros. Son cantidades que se nos escapan, yo creo que a todos nosotros totalmente. Estos fondos han invertido en España más de 130.000, perdón, falta un cero ahí, de millones de euros desde 2017. Se cita en este informe del Banco Central Europeo, se cita como una buena práctica al Gobierno de Navarra específicamente, precisamente en la normativa o la decisión de permitir al deudor liberar la deuda si paga por el fondo adquirido, si paga la cantidad que el fondo adquirió, con que el fondo adquirió esa vivienda, que a veces es el 5% de su valor real. Es una manera de liberar la deuda de esas viviendas. También Sonia nos ha hablado claramente del tema de la reducida oferta de pisos de la oferta social. Cómo España está aquí, esto es un ranking, ¿no? Vemos países como Países Bajos, Dinamarca, Austria, que tienen niveles pues, de 30, 20, entre 20 y el 35% de vivienda social, mientras que España, pues yo no sabría leer, pero desde luego no llega al 1%. Creo que te has dicho, Sonia, 0,6 antes, algo así, ¿no? Es un problema, ciertamente, esa falta de vivienda social. Otro aspecto es el tema de la rehabilitación o la energía. En este caso, pues estos proyectos LIFE han permitido estudiar cuál es el impacto de rehabilitar las viviendas. Es una estrategia, ¿no? Utilicemos las viviendas vacías. Ya hemos visto que había un porcentaje muy elevado de viviendas vacías en Europa. Pues se han permitido ver que el 70% de ahorro en la demanda de energía se puede conseguir con esa rehabilitación y un 25% de ahorro en el consumo real de energía. Algunos casos de incidencia política con la pobreza energética. El caso de Alemania limita la factura eléctrica a un máximo del 4% de los ingresos o el 8% del total de energía consumida en el hogar. El caso de Francia, que habla de tarifas eléctricas reducidas en función de los ingresos y del tipo de energía. Lo mismo, también reducciones en las tarifas eléctricas, en este caso, en función de la vulnerabilidad de esas familias. Otro ejemplo que aparece es esta plataforma europea, ha hecho un ranking, ya ha seleccionado las 50 mejores soluciones innovadoras en Europa en 2018.
y aparece curiosamente el País Vasco en 3 de esas medidas. Una de ellas es Bizigune, de captación de vivienda vacía para alquiler social, que creo que se parece bastante a lo que aquí tenemos en Navarra con Nasubinsa. No sé si Izaskun, ¿verdad? Si conoces igual el otro Bizigune, pero creo que es parecido a ese nivel. O el tema de alojamientos dotacionales para abordar el problema de los jóvenes. Bueno, este último ya sería residencia del Passing House para hacer viviendas energéticamente neutras. Otro ejemplo que me ha parecido interesante traerlo aquí es el tema de, en este caso, la fundación Abbé Pierre, en Francia, una fundación que está, yo creo que un poquito, pues como nos explicaba Sonia hace un momento, ¿no? Haciendo ese papel de mediación y de intervención política con las distintas administraciones en Francia, con el objetivo de un programa que llaman Un Techo lo Primero. Y llama la atención cómo la estrategia fundamental de esta fundación ha sido la rehabilitación. El 90% de sus actuaciones han estado encaminadas a la rehabilitación de edificios antiguos. Edificios muy deficientes energéticamente, pero muy baratos, con lo cual, pues claro, posibilitan recuperar edificios en lugar de estar construyendo y fomentando ese negocio que nos hablaba hace un momento Sonia como el negocio mayor en el mundo actualmente en torno a la vivienda. Para terminar, simplemente citar un par de organizaciones que presentan pues, guías políticas donde hay mucha información, muchas ideas, muchas propuestas para cualquiera que quiera plantearse, profundizar y entresacar, digamos, posibilidades para mejorar lo que tenemos. Estas dos, por una parte, la guía de políticas de ciudades para viviendas accesibles y por otra parte, una base de datos de viviendas asequibles en las ciudades. También otro compendio de ideas que siempre puede ser un instrumento de ayuda. Bien, como veis, he hecho un repaso muy rápido, ¿no? Simplemente por traer algunos pequeños ejemplos que yo creo que conectan muy bien con lo que estaban Izaskun y Sonia contándonos, ¿no? Entonces, tendríamos un poquito de tiempo ahora para abrir el coloquio, para que podáis intervenir. Podéis intervenir a través del chat si queréis. Podéis pedir la palabra también. Juan Carlos está atento para poder ceder la palabra, si os parece. Y de esa manera, pues, coloquiar un poquito estos últimos 10 minutos que nos quedan. Imagino que cuesta un poquito después de tanta información, ¿no? Mientras surge alguna pregunta, Sonia o Izaskun, vamos, yo no sé, me gustaría tener un poquito vuestra sensación, ¿no? Pulsar un poquito vuestra sensación optimista, realista, respecto a todas estas buenas intenciones que estamos viendo, ¿no? En las declaraciones o en los planes que están haciendo nuestros gobiernos, ¿no? O sea, ¿vamos a tener posibilidades ciertamente o cuánto tiempo nos va a costar o cómo podremos revertir esta situación de falta de vivienda pública, ¿no? en nuestro país, ¿no? Ese cambio, ¿no? de la vivienda como negocio a la vivienda como servicio, como derecho humano. El problema es que estamos haciendo esto cuando el es totalmente contrario. Es decir, nunca hemos utilizado en Europa realmente un Estado de derechos. Muy importante diferenciar la palabra derecho de derechos. Hemos tenido un estado de bienestar de prestaciones que es fácilmente atacable por el neoliberalismo, y cuando venimos ahora hablando de un estado de derechos, pues cuesta muchísimo trabajo colocarlo, porque lo que tenemos, la reacción que tenemos de la mayoría de los gobiernos es que, ya digo, no en Navarra, pero en muchísimos, por ejemplo, en Euskadi ya se nota cada vez más. Es un poco la resistencia en ese sentido, de que sea la administración pública la proveedora de las prestaciones. Cada vez más, os puedo poner, por ejemplo,
dos normativas que acaban de salir a nivel estatal, el ingreso mínimo vital y la tramitación de la suspensión de cortes de suministros, y por primera vez en la historia se va a permitir que trabajadoras sociales de entidades sociales como Cáritas puedan hacer informes sociales. ¿Esto qué os parece? Sí, sí, sí. Entonces, justo venimos ahora con el tema de la vivienda, de que hace falta una vivienda, un acceso a la vivienda, y lo que nos encontramos es una reacción que nos dice, claro, claro, estamos de acuerdo, pero entonces vamos a buscar, hay incluso algunos del mundo de la academia que lo llaman la vivienda híbrida, que al final es una vivienda privada. Por ejemplo, la propuesta de Abbé Pierre que ahí les está pasando. Se buscan a particulares para que les ayuden a rehabilitar, incluso para que les den sus viviendas. Bueno, si se las dan es diferente. Y en muchos casos luego esas viviendas entran en el mercado. Porque no son viviendas públicas. Sabéis que la vivienda pública siempre tiene una dificultad a la hora de hacer negocios con ella o a la hora de comprarla y de venderla. La vivienda privada no tiene ninguna limitación, ¿no? No sé, Izaskun, Sí. Izaskun y Manol, ¿qué opinas? Yo, siendo realista, creo que el tema no va a mejorar en años, o sea, porque es que no puede, aunque quieran, o sea, yo creo que quieren, pero sinceramente no pueden. Ya sabemos que las políticas de vivienda para que se vean un poco los efectos, pues 10, 20 años va a hacer falta. O sea, a mí me hace gracia cuando sale en el periódico pues que van a salir viviendas de protección oficial, los verbos que utilizan, ¿no? Pues porque la misma vivienda puede salir en el periódico muchas veces, pues que se ha licitado, que se ha urbanizado el suelo, que se va a empezar a construir, que se han entregado. Y yo digo, joder, esta vivienda ha salido 33 veces ya en el periódico. Y en realidad solo han salido 33 viviendas. Pero claro, cuando ya llegan a un acuerdo para hacer un plan urbanístico y aquí van a ir viviendas, ya lo dicen. Y esas viviendas no se van a entregar hasta dentro de 2 años o 3 o 4. Entonces, no lo digas ahora porque realmente no, o sea, no las tienes. Luego, bueno, ya esto es lanzarme mucho, pero pues el otro día que veía que iban a construir un macrocentro con residencias enfrente de Superser, en el solar de Superser, ¿no? Que se ha echado para atrás la empresa y que no, al final no van a comprar el suelo, 10 millones de euros o no sé cuántos millones de euros, un montón. Y yo decía, pues qué bien, se podrían hacer ahí viviendas. Pero claro, al final el gobierno de Navarra necesitará ese dinero pues, para otras cosas, pero pues ahí podía haber suelo, que parece que el problema es el suelo. Aquí somos muy llanos, no sé, se podría construir. Sarriguren ahí es un ejemplo. Pero claro, para cuando lo veamos, o sea, que una persona que va a tener un desahucio el 17 de febrero solicite una vivienda de emergencia al ayuntamiento, esté la 77, o vaya a solicitar una vivienda al fondo foral y no haya, porque no hay vacías, y no estamos hablando de desahuciar por impago, porque no sé qué, es lo que hablábamos el otro día, desahucio porque se ha finalizado el contrato de alquiler y el propietario no le renueva y ha venido pagando hasta ahora. No puede ser, o sea, no puede ser que se vaya a la calle, porque o sea, ahora es cuando debería recibir la ayuda, ahora es cuando deberíamos de echarle una mano entre todos. Entonces, yo soy bastante pesimista, o sea, y está el David y está el Emancipa, que son ayudas pues que a 2.500 familias cada año o chavales emancipados, pues bien, son 600.000 euros al mes lo que se gastan en ayudas, sí, pero todo no puede ser subvencionar. O sea, habrá que tener viviendas, un parque de viviendas. Entonces, para cuando queramos ver lo que hace falta, pues si estamos en un 0,6, Bueno, para cuando pero lleguemos a... Izaskun, yo te tomo un poco la palabra. Has dicho que en 20 años lo podemos revertir, o sea que tenemos tarea, no hay problema. Sí, No es eso. no es un largo plazo. Jo, pero en 20 años... Bueno, poquito a poco, oye, poquito a poco, ya verás tú. Aquí Mayores. estaré. Vamos a ver, que Fernando ha pedido la palabra, perdonar. Adelante, Fernando. La voz, estás muteado. Cierto, estaba muteado, lo siento. Bueno, saludos a todos y a todas y gracias al Grupo de Acción Social de San Francisco de Asís por organizar estas charlas tan interesantes. Jolín, yo hablo desde Duarte, no vivo en Iturrama, Luis, no vivo allá. Bueno, encantado de conocerte, Sonia. No te había oído nunca y me ha gustado mucho escucharte
lo que has contado. No sé si Izaskun la oí la otra vez en una charla que hubo también sobre este mismo tema, y precisamente la pregunta que me surge a mí viene de la charla anterior que engancho con la de ahora, Sonia. Y es que me llama mucho la atención que la vivienda, siempre os oigo decir a los de Cáritas que la vivienda que no es un derecho. La vivienda yo entendí en la última charla pues que está considerada pues como un bien de consumo, ¿no? Un bien ahí presente en la sociedad, el que puede ir a por él, pues va y ya está, ¿no? Yo es que estoy convencido de que debería de ser un derecho y debería de transformarse toda la legislación para que fuera realmente un derecho. Pero es que hoy has insistido también mucho en el tema de la vivienda digna y has hablado del entorno y eso también me ha llamado bastante la atención, ¿no? Yo la pregunta que te voy a lanzar, Sonia, es, claro, yo desde el punto de vista político en Navarra pues se ha intentado, y se habla mucho de este tema, grupos políticos como Izquierda Unida o como Podemos ahora han hablado muchísimo de este tema. Y bueno, ahora mismo Podemos está en la Consejería de Derechos Sociales. Ahora tiene la oportunidad de efectivamente cumplir un poco con sus planteamientos, como pasa en Madrid, pues también aquí, ¿no? Y a mí lo que no sé, no acabo de entender cómo es que a nivel político no hay forma, no hay manera de resolver este tema y sacar, como decía Izaskun, un parque de viviendas para ofertar a todo lo que hay de necesidad, ¿no? Que lo hay, que en Pamplona concretamente hay un parque extensísimo de viviendas de segunda mano. Bueno, se intentó en Mendillorri